Hola mis amados líderes de Vida Nueva. La Biblia dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Tú eres escogido y escogido para dar fruto abundante. Así que te bendigo, porque el árbol se conoce por su fruto y el fruto son los discípulos. Esto demanda mucho esfuerzo, dedicación. Y por eso Jesús le preguntó a Pedro, ¿Pedro, me amas? Y Pedro le contestó, tú sabes que te amo. Volvió el Señor y le preguntó, ¿Pedro, me amas? Y en las dos preguntas de Jesús, cuando Pedro le contesta que sí lo amaba, le pidió el Señor, apacienta mis corderos. Y luego le dijo, pastorea mis ovejas. El amor por el Señor y su obra se manifiesta en el apacentar, es decir, alimentar, cuidar a las ovejas del Señor. Quiero felicitarte por cada uno de los discípulos que Dios te ha dado, pero recuerda que hay que buscarlos, que hay que cuidarlos y que hay que alimentarlos. No esperes que lleguen a la clase, debes ir por ellos. La Biblia dice que el buen pastor deja las 99 y va por la ovejita que le falta. Así que si alguno de los estudiantes te faltó a tu clase, te animo a que hagas la obra del Señor. Y esto es llamarlos, visitarlos, motivarlos y tener paciencia. Y en eso se mostrará tu amor por el Señor. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Ánimo y vamos a dar fruto abundante, vidas cambiadas para la gloria del Señor. Que Dios te bendiga y te use. Y recuerda, con esto termino, que nuestra corona son las almas que llevamos a Cristo. Esa será tu corona en el reino de Dios. Dios te bendiga, querido maestro de fundamentos. Quiero saludarte y bendecirte porque la labor que estás haciendo es muy importante para el reino de Dios. Yo sé que Dios te está usando poderosamente con esas personitas que están comenzando en su caminar con Dios. Y esta semana tenemos una clase fundamental, muy importante, la clase 2, sanidad del alma. Quiero motivarte a realizarla de una manera dinámica y también muy espiritual. Esta clase es muy importante porque debemos comprender que todas las personas llegamos a los pies de Cristo con muchas heridas, con muchos vacíos, con muchas dificultades, con falta de perdón. Es un tema muy común y es un tema también que nos enlaza en el amor con Dios. Entonces debes ir muy preparado a tu clase. Te recomiendo que entres en un tiempo de ayuno, de oración. Es un tema muy espiritual que solamente el Espíritu Santo puede obrar en esos corazones, pero que también debemos tener herramientas para poder abordar esta clase. ¿Qué te recomiendo entonces? Que lleves varios versículos del perdón. Hay muchos versículos, hay mucha palabra relacionada al perdón y es la palabra la que nos confronta y la que nos hace libres. Entonces debemos llevar muchos versículos que nos permitamos entre todos poder leerlos, poder estudiarlos. Puedes dárselos también para que ellos puedan leerlos en la casa, estudiarlos en la casa, leerlos en varias versiones. Esto nos confronta, esto nos sana, nos lleva a entender qué tan importante es el perdón para Dios. Número 2, es muy importante también hacer un ejercicio muy dinámico. Llévalos a ellos a realizar un listado de las personas que ellos deben perdonar o las heridas que ellos todavía tienen en su corazón y poder ministrar esa parte, orar, renunciar. Esto es muy bonito. También puedes hacerlo de una forma dinámica, hacer corazoncitos y llevarlo para cada uno de tus discípulos o hojitas y poderlas quemar al finalizar de la clase. Esto es muy sanador y es muy dinámico también. Y número 3, llévalos a un momento de renuncia, de oración. Es muy importante porque la gente llega muy sensible en su corazón, así que tómate unos minutos para orar, para ministrar esta parte. Ora por ellos, llévalos a hacer una renuncia y a pedirle a Dios un espíritu de perdón. Esto es un momento y un proceso que es diferente para cada una de las personas. Entonces, diles a ellos o llévalos a ellos a encontrarse con el Espíritu Santo y a pedir un espíritu de perdón, porque esto debe ser algo diario. Anímalos a que ellos desarrollen el hábito de perdonar y a entender también que ellos deben no solamente perdonar a las demás personas, sino perdonarse a sí mismos. Muchos de ellos llegan con falta de perdón contra sí mismo, con heridas del pasado o con errores y consecuencias de sus malas decisiones. Así que ellos deben perdonar a otras personas, empezando por el papá,
siguiendo por su familia, amigos, su pareja, perdonarse a sí mismos, y también algunas personas tienen que perdonar a Dios. Uno dice, ¿cómo así? Perdonar a Dios. Aunque nosotros no tengamos que pedirle perdón a Dios porque Dios no se equivoca, muchas personas llegan con dolor en su corazón, quizá por una pérdida, por el fallecimiento de un familiar, y es muy importante llevarlos a ellos a reconocer eso y a decir, Señor, yo entrego esto, yo acepto tu voluntad, y estos son unos pasos muy importantes que llevarán a las personas a tener una reconciliación y una sanidad interior. Recuerda que el reloj de las clases de fundamentos es 10 o 15 minutos antes de la hora de clase, intercesión por el ambiente espiritual de la clase y por tus estudiantes. 5 minutos de oración inicial y de acción de gracias al Señor. 5 minutos de dinámica o compartir con las personas de tu grupo de vida. 45 minutos, máximo 50 minutos de clase, y para finalizar 10 minutos de ministración de esa palabra, de esa enseñanza que les vas a dar a tus discípulos. Como opcional, al final podemos brindarles un refrigerio para terminar con broche de oro la clase de fundamentos. Así que éxitos, y sé que Dios va a hacer su obra poderosa en medio de tus discípulos. Maestros de fundamentos, recuerda llevar al día tu carpeta con asistencia, calificaciones y demás información para llevar un orden. Bendiciones.